Segunda de Timoteo, capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio, en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Wow. Mire, aunque aquí el verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, queremos decirle, hermanos, que ya estamos en ese tiempo. La Biblia, siempre es interesante que la Biblia habla en un tiempo presente en el momento, pero se refiere al futuro, pero al mismo presente hoy en día. Esta palabra es hoy en día. La apostasía ha entrado en su recta final. Cada día toma más fuerza. Recordemos que es bíblico. Una vez la apostasía llegue a su final, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. La apostasía, estamos en estos días que Pablo le mencionó a Timoteo. Sabemos que Timoteo, un ministro, prácticamente se formó al lado del apóstol Pablo, quien, digámoslo así, hizo una tutoría espiritual sobre él y estuvo formando a este ministro. Y en esta carta da una instrucción muy importante. Pero cuánto más hoy en día, de cuando Pablo escribió y envió esta carta a Timoteo, que hoy en día estamos viendo esto, hermano. Estamos en los tiempos finales. Si usted ve noticias, es necesario ver noticias. No es solo ver otras cosas, sino ver noticias. Y ojalá medios de noticias internacionales. Porque los medios de noticias locales solamente nos hablan de lo que pasa en este país. Pero en los medios de noticias internacionales, ya sea prensa escrita, internet o los canales de noticias, CNN, NTV 24, estos canales nos dan un enfoque mundial. Nos dan un enfoque mundial de lo que está pasando en la tierra. Y si usted compara lo que está pasando y mira las escrituras, se dará cuenta en qué tiempo andamos. Es preocupante ver la falta de conocimiento de muchos hermanos. Así como lo dice, literalmente como lo dice esta palabra, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso es lo que vemos hoy en día. Mega iglesias, grandes maestros. Pero es interesante lo que dice el verso 4. Se apartarán de la verdad. Y uno podría decir, bueno, ¿de qué verdad habla la Biblia? Habla de la verdad en todo sentido. Habla de esta verdad bíblica, habla de la verdad de los valores del ser humano y de los principios y valores que debemos tener como ser humano para una sociedad y sobre todo los principios y valores para con el Señor. Todo se va a apartar. Usted está viendo la ideología de género, está viendo todas las cosas que están pasando. Se apartarán de la verdad. Pero tú sé sobrio y soporta las aflicciones. Tenemos que ser sobrios, tenemos que estar atentos a lo que está ocurriendo, hermanos. Estamos en los últimos días. Estamos viviendo. Yo les compartí a unos hermanos
en la fe, unos amigos les decía, somos de estas últimas personas, las últimas generaciones que vamos a ver eventos finales. Recuerde que el Señor Jesús lo dijo claramente, y esta generación no pasará. La generación que viera reverdecer la higuera no va a pasar. Y esa generación aún no ha pasado, pero está. Y la palabra es clara y contundente, no pasará, o sea que no vamos a esperar hasta el final de la generación para que las cosas pasen. Y los eventos que el Señor estaba narrando en Mateo 24 incluyen la última semana de Daniel, o sea que esa generación cuenta inclusive esos 7 años. Y es el momento de decirle al mundo, arrepiéntete. Mirar hacia Cristo. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero así como dice hoy, dice, se amontonarán y ellos apartarán de la verdad. Porque no predican la verdad. Porque están llenos de filosofías. Están llenas de filosofía. Y esa es la trampa que el diablo ha puesto en este último tiempo. Es la punta de lanza de la apostasía. La motivación personal y la filosofía humana. Por eso mucha gente, mire, es que es impresionante cómo dice la palabra, dice, se amontonarán. Teniendo comezón, y usted ve que cada día un amigo, un familiar le dice, estoy yendo a una iglesia cristiana, y tú te alegras y dices, gloria a Dios, gloria a Cristo. ¿A cuál estás yendo? Cuando te dicen el nombre de la iglesia y la persona que la dirige, tú dices, ay Dios mío, gloria a Dios. Pero es porque eso, se está cumpliendo esta palabra que le dijo Pablo a Timoteo. Porque la persona ya hoy en día, hasta el mismo ser humano, Dios le ha puesto ese comezón de escuchar, de buscar a Dios. Pero desafortunadamente van al lugar equivocado. ¿Pero por qué? Porque el ser humano no quiere cambiar directamente, no quiere entregar su corazón, quiere sentirse como en un medio donde el cual se sienta que está buscando a Dios, pero no deja al mundo. Y eso es lo que ocurre. Creemos que podemos navegar en 2 aguas, que podemos agradar a Dios y agradar al mundo. Y no funciona así. Y por eso vemos estas iglesias que se llenan, así como dice, porque aquí dice la palabra se amontonarán. Y amontonarán habla de multitudes. Habla de multitudes. Y estos hombres lo que son expertos, el diablo los ha hecho expertos en filosofías humanas, los ha hecho expertos en motivación. Porque imagínense, hermano, usted a veces escucha lo que hablan y usted dice, wow, Dios mío, qué verbo tienen estos hombres. ¿Qué palabras utilizan que tuercen, así como dice, tuercen la escritura al favor de sus propósitos que tienen? Y todo está atrás del dinero de las personas. ¿Y qué es lo triste? Que esas personas que un día criticaban de pronto una iglesia, sana doctrina, aquellos hermanos que iban y ofrendaban en una iglesia, hoy en día están regalando y están siendo víctimas de un apóstata de estos. Qué triste. Es triste ver esto, cómo se amontonan las personas, pero lo importante, hermano, es que, así como dice la palabra, dice, pero tú sé sobrio, soporta las aficiones, a la obra evangelista, cumple tu ministerio. Estamos aquí para esto. Estamos aquí para decirle a los hermanos, cuidado. Cuidado. Yo sé que a veces es difícil. A mí me ha pasado cuando un amigo o un familiar me dice, estoy yendo a una iglesia, me llama, gracias por lo de pronto que me has predicado, que me has dicho, ya tomé el paso, estoy en una iglesia y le pregunto dónde estás yendo, y uno entra como en ese conflicto de querer decirle, ojo, no es el lugar, pero entonces también te da por dentro ese tema de pronto de no ir a chocar y mandarlo al mundo otra vez. Pero Pablo dice que tenemos exhorta. Mire cómo empieza el primero.
Dice, encarezco delante de Dios, porque es que lo que hacemos nosotros, aunque tiene una repercusión en el ser humano, en realidad lo hacemos para Dios. Entonces le dice, te encarezco delante de Dios. Que prediques la palabra, y es lo que tenemos que hacer, predicar la palabra, la verdad. Hay que predicar arrepentimiento, no estamos para estar predicando abundancia, porque la palabra dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. No dice que primero busquemos la abundancia, que primero busquemos la bendición. Dice, primero busquemos a Jesucristo y Él se encargará de suplir todas las cosas. Pero estas personas que quieren llegar a Cristo, pero sin dejar al mundo. Y ahí es donde está el error. No podemos navegar en dos aguas, la misma Biblia lo dice. Desde una sola fuente no puede salir agua dulce y agua salada, ¿verdad? Dice la Biblia. Y si tú trasladas eso al ser humano, de un ser humano no se puede agradar a Dios y agradar al mundo. Es imposible. Mire, estos días escuché un hermano que estaba diciendo y mencionó una frase, dijo, ninguno en el mundo anda huérfano. Algunos somos de Dios y otros son del príncipe de este mundo, y tiene toda la razón. El ser humano no anda huérfano. O eres de Cristo o estás en el mundo, y el que está en el mundo es del príncipe de este mundo. Y es una declaración fuerte y una declaración que yo cuando la escuché dije, wow, fuerte lo que está diciendo el hermano. Pero cuando la digieres y vas a la palabra, te das cuenta que es verdad. El ser humano no anda huérfano. Estamos los que somos de Cristo y están los que son del mundo. Y esos son los que tenemos que ganar. Mira, a mí me da tristeza cuando veo estas maratónicas y estas cosas, pero como dice el verso 5, tenemos que orar. Dice, cumplamos nuestra obra de evangelista, y evangelistas somos todos. Sí es verdad que hay un ministerio de evangelismo, pero llevar la palabra te constituye también en esa obra de evangelista. Una cosa es ser un ministro de evangelista, ser llamado a ese ministerio, pero otra cosa es predicar la palabra. Y empieza por lo más pequeño, por tu hermano, por tu vecino, por tu familia. Es hora, hermanos, es hora. Dios más que nunca, esta semana a través del internet vimos una hermana que Dios le dio una palabra y esa palabra nos confirma aún más que estamos en los últimos días, que se vienen cosas difíciles y la única forma de afrontar los tiempos difíciles es con Dios. Y eso no me lo estoy inventando yo, lo dice la Biblia. Cuando vinieron los 7 años difíciles en Egipto, lo que salvó a Egipto era que estaba José, que era la representación ahí. Dios cogió a José y lo llevó a Egipto, y en los 7 años de abundancia dirigió la nación, y en los 7 años malos, en las vacas flacas que veía el faraón, ahí estuvo Dios en Egipto por medio de José. Y es así con nuestra vida, los tiempos difíciles. Vea lo que decía la hermana, lo que se viene ya, la única forma de afrontarlo es con el Señor. La única forma de decirle a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano es, tenemos que reconocer el pecado. Porque es lo primero, tenemos que reconocer, nacemos con una naturaleza pecaminosa desde Adán. Y si no venimos a Cristo y no reconocemos que en nosotros hay, mira, fuimos programados mal, estamos mal programados. El ser humano nace mal programado. Nacemos con valores que no son del Señor. Aunque sabemos conociendo lo bueno y lo malo, recuerde que cuando Adán y Eva mordieron la manzana, la Biblia dice que se abrió el entendimiento, ¿verdad? Se abrieron sus ojos, ¿verdad?
Pero no se trata de que ellos no veían, porque de pronto si usted literalmente lee, usted cree, ¿será que Adán y Eva estaban ciegos? Y usted dirá, ¿será que Adán y Eva estaban ciegos? Mire, vamos a Génesis 3. El verso 7, pero vamos a leer desde el verso 6. Ella estaba haciendo una conversación con la serpiente, ¿verdad? Mire lo que dice el verso 6. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió. Pero fíjese, solamente fue que la serpiente hiciera un juego de palabras astutas y empezó a cambiar algo en Eva. Pero mire lo que dice el verso 7. Y comió así de ella y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Si se da cuenta, entonces usted cree, ¿será que Adán y Eva estaban ciegos? Que la Biblia dice que una vez comieron del fruto, abrieron sus ojos. No, hermano. Estamos hablando del contexto en cuanto al bien y el mal, al contexto de la conciencia humana. Desde ese momento, usted sabe que desde ese momento el ser humano ya tiene conciencia, sabe qué es lo bueno y lo malo, pero desafortunadamente tenemos una tendencia a buscar más lo malo que lo bueno. Mire, el 5 dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Sí se da cuenta? Y si usted sigue leyendo las primeras generaciones de Génesis, el ser humano siempre ha sabido lo que es bueno y lo que es malo. Pero tenemos esa tendencia, esa naturaleza que está en el ser humano por el pecado de tender a ser, no todos, porque de pronto en las primeras generaciones tan malas y perversas que hubieron sobre esta tierra, que son las que habla Génesis, Enoc, sin tener una persona que le predicara, sin tener un evangelista, sin tener un pastor, sin tener un hermano que estuviera predicándole, igual Noé, encontraron gracia delante de Dios. Delante de ellos vivieron una vida recta delante de Dios y es igual ahora. Pero ahora estamos en un tiempo diferente. Estamos en el último tiempo que decía el Señor Jesucristo en Mateo 24. Ya estamos en ese último tiempo. Mire, usted lee, no solo la hermana que vimos el video la semana pasada es la única persona que Dios le está mostrando. A muchos hermanos a nivel mundial en las redes los podemos ver que Dios ya está alertando a la iglesia. Pero así como alerta a la iglesia, también está alertándote a ti, amigo, que me estás escuchando. Es tiempo que abras tus ojos como Eva, te des cuenta de que estás en un error. El pecado lleva al ser humano lejos de Dios, apartados de Dios. Pero cuando usted le dice eso a una persona, la persona cree que lo va a llevar para otro lugar, lejos, apartado, no sé, para China será, pero no funciona así. Lejos de Dios, apartados de Dios espiritualmente es el infierno y el lago de fuego y azufre. Todos somos pecadores, hermanos, no importa si tú eres una persona que cumples con tus deberes, si eres una persona socialmente buena, espiritualmente estamos muertos sin Jesucristo. Y la apostasía, mire, están ganándole la batalla a muchos. Pero ahí es donde entramos nosotros. Ahí es donde entramos nosotros a predicar a tiempo y fuera de tiempo. A orar por esas almas. Tenemos que orar. No tienes nada por qué orar. En la madrugada cuando te levantas, ora por estas personas que están en estas iglesias.
para que el Señor les abra el entendimiento. Y como decía el Señor Jesucristo, y de estos huye. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo de estos huye, hablaba de esos apóstatas. Huye, porque su camino es camino de perdición, es el camino ancho que dice la Biblia. Porque el camino de salvación es estrecho. ¿Y por qué? Porque no es cómodo para el ser humano servir a Dios. ¿Por qué? Porque estamos mal programados. Por eso es importante cada día que le dejamos la verdad a nuestros hijos. Porque una vez tu hijo tú lo empiezas a hablar, a ministrar, le vas conociendo. Cuando él tiene ya la edad y empieza a ver el mundo, puede haber una diferencia. Hay una garantía. El Señor dice que instruyas al niño en el camino y aunque sea viejo no se va a apartar de él. Y ahí es donde hay un reto para los padres. Pero no, a veces dejamos que el mundo les instruya. Y por eso está la humanidad así. Mire, hay muchos falsos ministros, desafortunadamente. Pero tenemos una tarea como ministros del Señor de orar por ellos. Porque no podemos decir que queremos que el Señor les destruya, por el contrario, queremos que el Señor les muestre su pecado, que les dé la oportunidad de alcanzar la salvación. Porque el propósito de Dios es que nadie se pierda. Y si el propósito de Dios es que nadie se pierda, ¿cómo yo puedo tener otro propósito diferente al de Dios? Porque también vemos que no solamente rechazar y rechazar, es orar por estos hombres. Aunque la palabra también dice que algunos ya están predestinados. Y por mucho que les prediquemos, pues están como Judas, ya estaban predestinados. Pero no porque Dios lo haya escogido y le haya puesto esa cruz a Judas, no, sino porque él decidió seguir el camino. Y ese es el camino que decide cada uno. Dios nos hizo libres. Y cada uno de nosotros decidimos. Pero es momento de lo que está diciendo Timoteo, le está diciendo Pablo a Timoteo. Le dice, ojo que el Señor Jesucristo, Dios juzga a las personas. ¿Quién juzga? Dice el primer versículo. Y interesante que dice a los vivos y a los muertos. ¿Y sabe por qué dice los vivos y a los muertos? Porque tenemos dos connotaciones. Los que estamos vivos y somos de Cristo estamos vivos. Y los que partieron con el Señor duermen y también están vivos. Pero los que están vivos y los que están muertos y Cristo están muertos. Recuerde que en la parábola del rico y Lázaro, el rico es sepultado, dice la palabra. Pero Lázaro no. Y por eso es que lo dice. Pero tenemos que seguir estando. A veces, yo sé que a veces es difícil. Cuando los amigos, y parece mentira, pero están como una neblina en los ojos. Ven las cosas difíciles, por lo menos en esta ciudad se acercan tiempos difíciles. Se acerca el bendito mes de febrero, que es un mes difícil en esta ciudad. Porque se alborotan las personas por ese tema del carnaval. Y aún muchos cristianos caen en eso. Y eso es lo triste. Y ahí es donde usted ve que son iglesias que no son de Dios, porque celebran estas fiestas, celebran todas estas cosas. Y es lo triste. Pero vemos a nuestros familiares, vemos a nuestros amigos ahí, tenemos que orar. Pablo le dice a Timoteo, ora, haz obra de evangelista y cumple el ministerio es llevando el evangelio a ellos también. Decirle, no solamente a aquel que no conoce de Cristo, sino a aquel que ya conoció y desafortunadamente cayó en manos de un apóstol. Es duro, no es fácil. La palabra dice que es que necesitamos volver a la senda antigua. Y usted dirá, ¿cuál es la senda antigua? La senda antigua es la iglesia primitiva. ¿Cómo empezó la iglesia primitiva?
Eso siempre lo hemos dicho. Lo que no está en la palabra en cuanto a conforme de doctrina, la iglesia y cómo se maneja la iglesia, es invento de hombre, porque Dios concitó todo aquí. Y por eso dice la palabra, regresar a la senda antigua. Y la senda antigua es esa, predicar, decirle a la persona, porque eso es lo que no se dice. Allá te motivan, ofrenda, pacta, siembra, primicia. Estamos en fiesta de primicia, impresionante. Los primeros meses de enero del año, muchas de estas iglesias apóstolas la usan para hacer la fiesta de primicias que hacía el pueblo de Israel. Y hay una pregunta, ¿y ellos son israelitas? Para hacer las fiestas de primicias. Y siembra y pacta. Tienes una petición, pacta. Tienes un problema, da $20 durante 6 meses. Y enseguida comprometen al Señor Jesucristo a cumplir. Porque ya pactaron. Dios no vende milagros, hermano. Mire, hoy en día es impresionante. Si hay alguien que ha sufrido con este tema de la apostasía, son los brujos. Porque antes la gente iba y consultaba a los brujos. Hoy no. Hoy van allá porque allá le dan el futuro. Van a una iglesia de esta porque allá le dicen, tienes un problema. La gente normalmente visita a estos señores que trabajan en la oscuridad. Es porque tienen un problema. ¿Verdad? Pero van a estas iglesias y un falso ministro esto le dice, tienes un problema con tu hijo, pacta $20 por 6 meses y se resolverá. Imagínense usted, más efectivo que un brujo. ¿Sí se da cuenta? Entonces están buscándolos a ellos y haciendo como si fuera una, mire, si hay alguna, usted a veces se pone a pensar, uno de los actos que de pronto puede llevar a la confusión en el ser humano es el acto que narra la Biblia cuando el Señor Jesucristo entra al templo y se molesta y tumba todas las mesas de los cambistas, ¿verdad? Y uno puede decir, ¿por qué Dios se molestó de esa forma? ¿Por qué? Porque el evangelio no es un negocio. Porque la casa de Dios se respeta, hermano. Y a Dios le molestó que el templo se había convertido en un negocio. Y eso es lo que hay hoy en estas iglesias apóstatas, un negocio. Primicia, templo, pacto, siembra de y uno y otro, y Dios te va a dar, y motivación. Entonces ya las personas no están acudiendo a los brujos, están buscando al apóstata porque él le dice el futuro, y declaran, y una profecía, venga hermano, traiga su ofrenda que hoy tenemos una profecía para ti, y profesan el futuro. Es lo mismo que hace un brujo, hermano. Y eso es lo que hay que decirle a nuestras amistades, a nuestros amigos que están en esos lugares. Tenemos que orar en los secretos por ellos. Señor, muéstrame, revélale, Señor. Revélales que esto no está bien. Dios no es un mercader. O sea, tú no puedes pasar $20 por 6 meses, entonces ya Dios está comprometido contigo. Yo no sé, doctrinalmente, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Qué pasaje bíblico tiene ese sustento para decir eso? Pacta con Dios y Dios te resuelve el problema. Dios te quita la enfermedad. ¿Dónde dice eso, Dios mío? Pero la gente, como dice, mire, es que dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán conforme a su concupiscencia. Por eso, mire, como estamos llegando al fin, el mundo está colapsando. Y es verdad, el mundo está colapsando, los recursos naturales están, y Dios va a mover el mundo de forma, la naturaleza la va a mover y la va a estremecer de forma que usted ni siquiera se imagina. La naturaleza se va a mover, terremotos, tornados, maremotos, de la forma que usted no se imagina, porque es bíblico. Y todos los recursos se están acabando, se están agotando. Cada día hay más contaminación. El hombre está dañando hasta su mismo entorno. Así que no se nos haga difícil de pensar qué es lo que está ocurriendo. Pero el llamado es para nosotros. ¿Sabe una cosa?
Interesante que esta palabra Pablo no se la está diciendo a la iglesia. Recuerden que le escribió a muchas congregaciones. Se la está diciendo es a el ministro. Se la está diciendo a Timoteo. Le está diciendo, en ti está esto, en ti está esta labor, en nosotros está esa labor. Cumplir esa obra evangelista, independiente del ministerio que tengamos, independiente que seas una ovejita. Estamos en el momento de decir, es necesario buscar a Cristo. Es necesario reconocer que hay algo malo en nosotros y es necesario reconocer que necesitamos a Cristo. No podemos llegar a Dios sin Jesucristo, hermano. Es el único camino. No hay otro. No hay otro camino. Y estos señores ya hasta son, a veces ya se rayan en los descarados. En estos tiempos escuchó uno diciendo que ya tenía una profecía diferente a la Biblia, que Dios le había dado una nueva y que ya prácticamente no necesitaba predicar con la Biblia porque predicaba era lo que Dios le decía a él en profecía. Interesante, si se da cuenta que a veces hay que desconocimiento, por eso la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento de la palabra. Es interesante. Hay una argentina que dice que los billetes le hablan al oído. No sé si la han escuchado, la han visto. Que los billetes le hablan a ella al oído y ella le ordena los billetes. Impresionante. Y usted ve 5,000, 10,000 almas ahí diciendo gloria a Dios, amén. Yo creo que si no nos entristecemos, si no nos da tristeza en el corazón de eso, no está el amor de Dios, porque es que el amor de Dios es un amor íntegro. De hecho, la misma palabra dice que no es que Dios esté retratando su venida, sino es que el Señor quiere que todos lleguemos a la meta. El Señor es amplio. El Señor quiere que todos lleguemos a la meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es Jesucristo. Si no llegamos a Jesucristo, hermano, difícilmente. Buscar la senda antigua. Mire, el hombre a veces no quiere. Es impresionante porque a veces también predicamos, usted le predica a una persona y la persona no dice, usted dice, ¿por qué será? Mire, vamos un momentico a Jeremías 6 y ahí usted va a encontrar la respuesta a veces. La respuesta es, ¿qué es lo que está pasando? Directamente el verso 16. Dice, así ha dicho Jehová, parado en los caminos y mirad, preguntar por las sendas antiguas, ¿cuál será el buen camino? Y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero mire lo triste o cómo termina el verso. Mas dijeron, no andaremos. ¿Sí se da cuenta? No es una tarea fácil. La tarea que le está encomendando Pablo a Timoteo no es una tarea fácil. Porque el ser humano, por más que usted le esté predicando, se resiste a veces. Se resiste a la verdad. Mire lo que dice. Así ha dicho Jehová, le dice Jeremías. Buscar por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andar por él. Y a eso estamos llamados, a andar por el buen camino. Andar en el buen camino. No andar por donde camina el mundo, sino andar por el camino de Cristo. Seguir los pasos de Cristo. Recordemos que el Señor nos quiere conformar a la estatura perfecta de su Hijo Jesucristo. Esta palabra es buena, útil para enseñar y llevar al ser humano
a que se conforme a la estatura de Cristo para que sigamos sus pasos. Pero miren lo triste del verso 16 al final. Dice, mas dijeron, no andaremos. Pero nuestra responsabilidad es decirlo. Nuestra responsabilidad es decirlo. Jesucristo, arrepentimiento. Arrepentimiento y búsqueda de Jesucristo. Hoy, más que nunca y más que antes. Mire, cuando se escribió esta palabra hace tantos años, miles y miles de años, cuando Timoteo recibió esta información, hasta hoy han pasado mucho tiempo. Y si desde ese tiempo se está diciendo, insta, redarguye en todo tiempo, fuera de tiempo, a la obra evangelista, ¿cuánto más hoy en día que sabemos que estamos en los últimos días? Estamos en los últimos momentos. Amén. No es fácil. No es fácil porque no es fácil predicarle a las personas. A veces nos rechazan. A veces nos dicen fanáticos. Mire, antes del coronavirus yo le dije a un familiar, ojo que viene algo duro para Estados Unidos. Y no me creyó. Y aunque fue algo que impactó mundialmente, quien puso más muertos posiblemente fue la nación de Estados Unidos, al ser una de las naciones más grandes. Porque no nos creen. No creen y porque el ser humano se ha metido que en realidad la prosperidad y el éxito están metidos en las cosas materiales. En cuánto ganas, en cuánto puedes hacer. Pero en realidad el hombre avanza es cuando va en búsqueda de Cristo, cuando está en rodillas ante Dios. Ahí es cuando somos más grandes, ahí es cuando en realidad prosperamos. Mire que uno de los versos más bonitos que tiene la Biblia es ese que dice en 3 de Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. Pero y la gente lo leen hasta ahí, pero hay otra parte al final que dice, así como prospera tu alma. Y es que en realidad está ligado, la prosperidad verdadera del ser humano está ligada a cómo prospera nuestra alma. Si vamos hacia Cristo, si prosperamos hacia Dios, si crecemos en el conocimiento de Dios, en santidad, recordemos, sin santidad nadie verá a Dios. Pero mire cómo dice, deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud. Pero así como prospera tu alma. Es algo que está ligado, no está separado. No podemos leer el verso, la primera parte, y no leer la segunda parte del verso. Así como prospera tu alma. Y la prosperidad del alma del hombre es cuando tú das ese paso y reconoces de que hay algo en ti malo y que tienes que cambiar para Cristo. Tienes que dar un giro de 360, no de 180, porque decir 360 es regresar a donde estabas. Tienes que dar 180, o sea, en vía contraria, no hacia el mundo, sino hacia Cristo. Jeremías y todo el pueblo, busquen los caminos de verdad, busquen la senda antigua, caminen por la verdad. Caminen por la verdad, y eso es lo que hay que decirle hoy al mundo. Caminen por la verdad. Estamos en los tiempos finales. Es necesario aumentar la prédica. Es necesario hacer esta obra evangelista que dice Timoteo. Es necesario hacer buena esa obra, porque estamos llamados a eso. Estamos llamados a decirle a los amigos, ojo, ahí no está Dios. Y al que no está en una iglesia, decirle, busca a Dios. Amén. Padre, te damos gracias, tú eres maravilloso, Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel. Tú nos has dado claramente, Dios mío, hoy, sobre todo a nosotros los que estamos en la sana doctrina, sobre todo a nosotros que conocemos la verdad, que estemos a tiempo y fuera de tiempo a estas personas, incluso a estos hermanos, a estos familiares. Estamos en los últimos tiempos, pronto sonará la trompeta.
Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos aún vivos, seremos transformados por el Espíritu Santo, seremos arrebatados y nos reuniremos en las nubes con el Señor Jesucristo. Estamos a corto tiempo, Dios mío. Solamente tú lo sabes, Señor Jesús. Pero es tiempo de que digamos la verdad. El diablo ha ganado mucho terreno con la filosofía, ha ganado mucho terreno con la motivación personal, con la psicología. Pero así como le dijiste a Timoteo, haz tu obra evangelista en todo tiempo, fuera de tiempo. Es el momento de que toda la iglesia se mueva en esto. Nos debemos de mover en esto. Estamos en los últimos días. Y por el amor a las almas, que es lo único que nos mueve, Señor, es el amor a las almas. Así como tú has amado al ser humano, a las almas, tú no quieres que ninguno se pierda. ¿Cuánto más nosotros tenemos que enfilar hacia ese objetivo? Gracias, Señor Jesús. La gloria y la honra sea para ti, Señor Jesús. Amén.